En este video probaremos el nuevo modelo de chatbot de origen chino, me refiero a Qwen 2.5 Max, el modelo de inteligencia artificial más avanzado de Alibaba hasta la fecha, diseñado para competir con gigantes como GPT-4o, Claude 3.5 de Sonnet y el último que hemos visto, el modelo chino DeepSeek versión 3. Aunque Alibaba ya la conocemos mundialmente por ser la plataforma líder en comercio electrónico, esta empresa también se ha consolidado en lo que es temas de inteligencia artificial. Así que la serie de modelos de Qwen forma parte de su ecosistema de IA que abarca de modelos ligeros hasta sistemas de gran escala con capacidades avanzadas. Cabe mencionar que este modelo no es un modelo open source. Y además de esto, si miramos aquí en el cuadro comparativo, podemos ver que Qwen 2.5 Max se compara con dos modelos como GPT-4o, Claude 3.5, Llama 3.1 y DeepSeek versión 3. Además, lo mejor de todo, que por ahora es totalmente gratis y de manera ilimitada, y para acceder a esta herramienta simplemente podemos acceder desde su plataforma de chat Qwen, que lo vas a encontrar debajo en la descripción del video, y vas a poder probar sus múltiples funcionalidades como es el Artifacts, que son salida de estructuras generadas por Qwen como gráficos, tablas, inclusive puedes aquí generar el código para programar. También tiene su función de Web Search, o sea su buscador, que permite buscar información en tiempo real en internet asegurando respuestas actualizadas y relevantes. Y lo mejor de todo, que también tiene lo que es la generación de imágenes y video. Todo esto lo vamos a comprobar. Simplemente ingresa al link que vas a encontrar debajo en la descripción del video, porque inclusive tiene un modelo integrado que de hasta 1 millón de tokens. Es realmente increíble esta herramienta de Qwen 2.5, un chatbot impresionante de origen chino. Y simplemente para ingresar, obviamente vamos a ingresar con nuestra cuenta de correo Gmail. En este caso yo voy a ingresar desde aquí. Vas a irte a esta parte de ingresar con Google, o sea con una cuenta de Gmail. Y voy a ingresar con la cuenta del canal. Y rápidamente ya estamos aquí en su entorno. Aquí me dice que confirme mi nombre. Vamos a dejarlo el nombre del canal. Y aquí vamos a hacer una validación, simplemente jalando esto aquí. A verificar que no somos un robot, sino que somos humanos. Estando dentro del entorno, como puedes ver, tiene la misma apariencia que los chatbots que hemos visto. ChatGPT, Gemini, el Cloud, Anthropic, hemos visto el Sonnet, hemos visto diferentes chatbots y este no es la excepción. Su interfaz es bastante amigable, bastante sencilla. Si quieres cambiar los colores de la apariencia, simplemente puedes irte desde aquí, donde dice configuración, settings, o también desde esta parte del perfil. También puedes darle clic y lo mismo, puedes modificar el idioma, el color de la apariencia. En este caso me gusta este color de la apariencia, y en el idioma que voy a poner obviamente en español para que sea más entendible y amigable. Podemos guardar. Como te mencioné al inicio, esta herramienta por ahora es totalmente gratis y limitada, y si te puedes dar cuenta, en ningún lugar aparece ningún sistema de créditos, ningún sistema premium, solamente te aparece todo esto que nos invita a que la herramienta es totalmente gratuita. Aquí se almacenan las conversaciones y aquí están las funcionalidades que te mencioné al inicio. El Artifacts, que es para generar código, para programar. La búsqueda en web, que es un buscador integrado. Generar imágenes, generar video. Inclusive puedes subir tus archivos como PDF para poder hacer preguntas basadas en ese archivo. Aquí en esta parte aquí podemos ver que no solo está el modelo Qwen de 2.5 Max, sino que viene una serie de integradas de diversos modelos, tanto de razonamiento como modelos para tareas complejas. En este caso vamos a probar el primero, que es el Max, que es el modelo referencial por defecto. Vamos a hacer las preguntas sencillas que siempre hacemos, por ejemplo 10 ideas de negocios online 2025 para poder comprobar su potencial. Vamos a darle enviar. Y de la manera más rápida me está lanzando las 10 ideas de negocios online para poder emprender en este año 2025. Realmente lo está haciendo bastante rápido. Una pregunta bastante sencilla para la herramienta, que la ha pasado con éxito. Realmente aquí nos dice, aquí tienes 10 ideas de negocios online que podrían tener un gran potencial para el 2025. Y son la primera, plataforma de educación personalizada con IA, marketplace de productos, consultoría, creación de contenido generativo, entre otros. Algo interesante, que tú puedes probar los modelos en manera simultánea, que esto no lo tiene otra herramienta de chatbot, como por ejemplo
Pones aquí, en esta parte, aprietas esta parte que dice agregar modelo y puedes probar 2 modelos a la vez. Y esto te va a permitir hacer un contraste para que puedas elegir el que mejor te convenga. Mira, aquí voy a probar el modelo de Qwen 2.5 Max contrastado con el modelo de Qwen 2.5 Plus con la misma pregunta. Por ejemplo, voy a ponerle, dame 5 ideas para crecer en YouTube. Y en tiempo real te va a mostrar las 2 respuestas de estos 2 modelos para que tú puedas escoger el que mejor te convenga. Le damos y aquí puedes ver que te está lanzando la respuesta desde los 2 modelos de lenguaje. Realmente esto es algo increíble. La primera, Qwen 2.5 Max, me dice claro, crecer en YouTube puede ser un desafío. Aquí tiene 5 ideas efectivas, crear contenido de valor. Y en cambio el Qwen 2.5 Plus, aquí me dice otro tipo de respuesta. Especialízate en un nicho específico, crea contenido interactivo, optimiza el SEO de tus videos, colabora con otros youtubers. Entonces, ahí puedes escoger las respuestas que mejor te convenga. Ahora, vamos a otras de sus funcionalidades. A mí me tiene bastante impresionado. Vamos a vernos aquí a nuevo chat. Y vamos a comenzar a utilizar lo que a mí me tiene sorprendido. Es lo que es el modelo de 1 millón de tokens a una ventana de contexto, que es un modelo abierto de largo contexto, como dice aquí. Le vamos a darle clic y vamos a subir un archivo. En este caso voy a subir un PDF de más de 300 páginas sobre bienes raíces y vamos a ver si lo puedo hacer en base a una pregunta que le voy a hacer sobre ese archivo PDF. Dice bienes raíces, tu mina de oro. Está cargando y aquí voy a hacerle la pregunta, dame las mejores técnicas para ganar dinero con bienes raíces, ¿ya? Porque tiene mayores capacidades. Vamos a darle aquí enviar. Vamos a ver la rapidez que nos brinda la respuesta. Excelente, realmente me ha contestado de manera rápido. Y como puedes ver, ahí están las 10 técnicas que ha elegido dentro del archivo del PDF sobre esta temática de bienes raíces. Ahí muestra las 10. No compres el terreno antes de construir, invierte en aires inmuebles, invierte en techos inmuebles, invierte en inmuebles descuidados. A nuevo chat y vamos a comenzar a utilizar ya sus funcionalidades de mapa. La primera, el artifacts o artefactos aquí en español. Le damos clic, lo seleccionamos y en este caso aquí ya puedo aquí pedirle un código. En este caso un código, por ejemplo, de un contador regresivo de tiempo, un código para crear un reproductor, para crear una página web, etcétera, etcétera. Pero voy a elegir aquí, ya viene preestablecido un opción para escoger que me cree una aplicación. En este caso voy a decir que me cree, voy a utilizar los mismos, las mismas indicaciones por defecto, donde dice ayúdame a crear una aplicación de lista de tareas en JavaScript. Voy a escoger este de aquí, activando el artifacts para poderlo ver en tiempo real cómo me está creando dicha aplicación. Y podemos ver que en tiempo real el artifacts ha construido la aplicación en base al código que ha creado Qwen Chat. Algo interesante que aquí podemos verlo, que podemos, por ejemplo, funcionarlo. Por ejemplo, aquí voy a poner editar un video. Ponemos agregar y se va a listar y se va agregando las acciones en esta lista de tareas. Por ejemplo, salir al gimnasio. Vamos a poner gimnasio, agregar y se siguen agregando tareas. Por ejemplo, ver una película y se siguen agregando tareas. Entonces está funcionando de manera espectacular realmente. Me gusta esta herramienta porque a comparación de DeepSeek que vimos hace unos días, no tiene esta herramienta de artifacts. Este artifacts realmente lo hace bastante interesante. Inclusive aquí puedo modificar algo. Por ejemplo, le voy a poner agrega una imagen de fondo color gradiente azul con celeste. En tiempo real se va a modificar. Vamos a darle enviar. Ahí está actualizando el código y ahora va a agregarle esa imagen de fondo en la misma aplicación. O sea, podemos modificar nuestra aplicación que estemos creando en tiempo real. Mira, qué bonito ha quedado. Vamos ahora a probar la otra funcionalidad de este Qwen Chat. En este caso vamos a probar este que dice búsqueda en la web. Así que vamos a buscar llegada. Vamos a poner llegada de Messi a Lima, Perú. Vamos a poner. Es una noticia actual. Vamos a darle aquí búsqueda en la web y le damos enviar. Ahí nos muestra Lionel Messi llegó a Lima, Perú, generando una gran expectativa y entusiasmo entre los fanáticos.
Su llegada fue recibida con mucha emoción por una multitud que se reunió para verlo. Según informaciones previas, estaba programado el astro argentino aterrizar un vuelo charter procedente de Miami el martes 28 de enero. Ahí nos muestra la fuente de donde ha recopilado dicha información, simplemente dándole clic a estos pequeños números que aparecen. Ahí nos muestra el origen de esta noticia. Como Lionel Messi jugó un partido amistoso con el equipo peruano Universitario de Deportes. Y esta es una noticia actualizada, es decir, esta herramienta está conectada a internet de manera actualizada, lo que lo hace distinto a algunas otras chatbot que tienes informaciones desactualizadas. Entonces, podemos ver que aquí ha recopilado información de diarios de todo el mundo como diarios peruanos. Entonces, esta función funciona de maravilla. Vamos ahora aquí a lo que es generación de imágenes. En este caso voy a ponerle, a ver, un capibara surfeando olas activo. Este es de generación de imágenes, ya, y le pongo enviar y nos va a crear la imagen. Inclusive aquí puedo elegir el aspect ratio de cada imagen, ya sea de 1.5 cuadrada, vertical, horizontal o entre otros. Nosotros vamos a dejarlo por defecto en este caso de este tamaño. Y mira, aquí me ha creado el capibara surfeando olas. La verdad está bastante bonito, digamos, muy simple, pero está bastante bien para hacerlo desde aquí. Lo he hecho bastante rápido. Ahora vamos a poner otra imagen y eso que lo estoy haciendo en español. Obviamente que si tú pones un prompt en inglés va a ser mucho mejor. Por ejemplo, este es el prompt de una chica entrenando en el gimnasio y el aspecto vamos a elegir que sea el aspect ratio de 16/9. Vamos a darle enviar. Y ahí tenemos a la chica entrenando en el gimnasio. Tal cual, me he hecho la imagen bastante profesional y simplemente la puedo descargar o compartir. Y aquí ya la tengo en mi computador totalmente gratis. Por último, vamos a irnos a esta parte que es de generación de video. En este caso voy a colocar un prompt. Voy a activar este generador de video. Aquí podemos ver algunos ejemplos de utilizar estos mismos prompts, ¿no? Lo voy a dejar acá en mi propio prompt en inglés. Voy a dejarlo en el aspect ratio sobre 16/9. Y voy a darle en mencionar, como te mencionaba, que para crear video demora. Ya lo tenemos, el león persiguiendo en la jungla, correteando, ahí lo podemos ver. Que el león está persiguiendo a una persona, un cazador, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Y aquí podemos ver otro que creé sobre una persona manejando. La verdad se ve bastante realista. Vamos a verlo. Inclusive lo podemos descargar desde aquí, descargar. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta herramienta de QuenChat. Realmente me tiene bastante sorprendido. Obviamente no es 100% perfecto. Inclusive aquí dice el contenido generado por IA puede contener inexactitudes. Pero para ser gratuita y limitada por ahora es bastante interesante que puedas probarla. Yo me despido, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.